En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz, la ciencia, la gracia y el Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reina verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre de la palabra hecha carne, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer y a meditar un poco acerca de las lecturas de este día, sábado 15 de noviembre. Pero antes voy a hacer una pequeña reseña histórica acerca del santo que conmemoramos hoy en nuestra iglesia. Este día conmemoramos a un hombre maravilloso, San Alberto Magno. El nombre deriva de él, pues significa Alberto el Grande, un hombre tan sabio, dotado de tanta inteligencia y tanta sabiduría de parte del Espíritu Santo de Dios, que pues él nace en el año 1200 en Alemania, ¿verdad? Y desde pequeño pues él se destacó en sus estudios y sus maestros veían pues que era un niño y un joven pues muy especial, ¿verdad? Muy dotado de sabiduría y de inteligencia. Sabemos que la sabiduría, inteligencia y el entendimiento son dones del Espíritu Santo. Entonces Alberto era así. En el año 1250 pues este hombre ya había hecho tanto bien a la iglesia, había hecho con sus estudios, con sus escritos, era tan inteligente que era capaz de poder estudiar a Dios no solamente desde la fe, sino que también mediante la razón. Y pues hizo un montón de bien a la iglesia con sus conocimientos. Y este santo, pues antes de ser santo, pues después de que ya era un gran sabio, se entra a la orden de los dominicos. Los dominicos, pues sabemos que es una congregación que fundó Santo Domingo de Guzmán, santo al que la Virgen Santísima le reveló el Santo Rosario y le encargó la propagación de la devoción del Santo Rosario, ¿verdad? Entonces, después de Santo Domingo lo sucede como dominico superior Jordan de Sajonia. Pues San Alberto Magno recibió el hábito de dominico de parte de Jordan de Sajonia, que era un beato, ya estaba a punto de ser santo, y pues él se dedicó pues a estudiar, a orar. Y un punto bien característico de San Alberto Magno es de que él siempre, toda su vida, se caracterizó y lo acompañó su gran amor por la Santa Eucaristía y su devoción por nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y eso pues a él le dio pues mucho más entendimiento, mucha más sabiduría. Recordemos que también la Virgen María en una de las letanías dice que es trono de la sabiduría, pues es decir, pues ella fue la esposa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es donde fluyen todos los dones de Dios. Entonces, en el año 1250, ya a la edad de sus 50 años, él fue movido para Alemania, y en 1256 pues el Papa lo llamó a la Santa Sede. El Papa Gregorio X
lo llama a la Santa Sede pues para encargarle la defensa de la doctrina de la fe y lo hace pues que vuelva de nuevo a enseñar porque era muy sabio y lo ordena obispo en 1256 y pues en 1260 él llega a ser obispo y durante 14 años pues estuvo ejerciendo su cargo de obispo, ¿verdad? Y en 1274 pues nuevamente el Papa Gregorio lo llama de nuevo a Roma, ¿verdad? Lo llama de nuevo a Roma, pero cuando él iba de camino a Roma nuevamente para la Santa Sede se entera de una noticia que él nunca hubiera querido enterarse. Alberto tuvo como alumno al santo más sabio que existe en la Iglesia Católica, al santo que se le llamaba la luz de la Iglesia, porque era un hombre tan dotado de sabiduría, por su pureza, por su entrega a Dios, y ese hombre era Santo Tomás de Aquino. Entonces Santo Tomás de Aquino pues es el abogado de los estudiantes de teología, ¿verdad? La Iglesia lo nombra como patrono de los estudiantes de teología y filosofía, junto con Alberto Magno. Entonces Santo Tomás de Aquino fue discípulo de San Alberto Magno, y cuando iba de camino a la Santa Sede en 1274 se entera de la muerte de Tomás y su corazón se quebrantó porque San Alberto amaba tanto a Santo Tomás de Aquino como un hijo. Y él exclamó y dijo: la luz de la Iglesia se ha apagado. Era tanto la sabiduría que Dios le había otorgado a San Alberto Magno y que a su vez él se la transmite a Santo Tomás de Aquino, que fue capaz, este hombre Tomás de Aquino, capaz de superar a su maestro Alberto Magno. Entonces esto más o menos una reseña histórica pequeña acerca del santo del día, para que nosotros veamos pues y nos animemos a luchar, a esforzarnos por alcanzar la santidad también con la ayuda de la gracia de Dios, con la ayuda de una vida sacramental, una vida de oración, y así pues como San Alberto Magno pues fue un hombre lleno, entregado de amor hacia la Santísima Eucaristía y lleno de devoción a la Santísima Virgen María, pidámosle pues que interceda por nosotros para que podamos hacer lo mismo. Bueno, vamos a comenzar. Primera lectura tomada del libro de la Sabiduría en el capítulo 18, 14 al 16 y capítulo 19, 6 al 9. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todopoderosa, Señor, como un implacable guerrero, se lanzó desde el trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio. Blandiendo como una espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder, para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua, surgió la tierra firme. El mar rojo apareció como un camino despejado en las olas impetuosas. Una verde llanura por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos todos con el Salmo responsorial, con el Salmo 104. Recordemos los prodigios del Señor. Aclame al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Recordemos los prodigios del Señor. El Señor hirió de muerte a los primogénitos de Egipto, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezó. Recordemos los prodigios del Señor. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordemos los prodigios del Señor. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo:
aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres. Sin embargo, por esta insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, porque cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, queridos hermanos, cómo continuamos con la secuencia de la lectura de este maravilloso libro de la sabiduría. En esta ocasión, pues, el libro de la sabiduría hace referencia, hace alusión a dos acontecimientos bien importantes. Bueno, yo creo que hace referencia, pues, en primer lugar al Antiguo Testamento. Habla, pues, de cómo, pues, Dios, de cómo Dios, pues, la palabra de Dios desciende en la noche, a mitad de su camino. La palabra poderosa del Señor desciende como un implacable guerrero. Se lanzó desde el trono real del cielo, es decir, en el Antiguo Testamento nos pone aquí esta lectura, aquella historia. Recordemos el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios llama a Abraham desde de la tierra de Ur de los Caldeos y lo manda que se encamine hacia Canaán y que él va a ser de una gran nación. Después Abraham, ya anciano, y su esposa Sara, anciana y estéril, nace el hijo de la promesa que Dios había dado, que es Isaac. Y de ahí, pues después de Isaac, nacen dos hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob, pues nacen las 12 tribus del pueblo de Israel y se va formando aquella gran nación que Dios había, pues, prometido a su siervo Abraham, que le iba a dar una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y más numerosa que las arenas del mar. Entonces, uno de los hijos menores, el hijo penúltimo de Jacob, José, es envidiado y odiado por sus hermanos hasta tal punto de maltratarlo, quererlo matar y venderlo como esclavo. Dios, en su misericordia, se lleva a José a Egipto y lo hace prosperar. Sufre mucho, pero lo hace prosperar y llega a ser el gobernador de todo ese país, que era el país más importante del mundo en ese entonces. Y pues después, cuando vienen los tiempos de hambre, los tiempos de escasez, primero 7 años de abundancia y después 7 años de escasez, Dios le revela a José todo lo que iba a suceder y por eso llega a ese puesto de gloria, ¿verdad? Por su fidelidad a Dios. Entonces, después, cuando ya comienza la escasez, baja Jacob con todos sus hijos, con todas sus pertenencias a Egipto, por orden del faraón y por orden de José, pues para que no perecieran, ¿verdad?, con el hambre que iba a durar 7 años. Pues la lectura de hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio, pues hacen alusión a que nosotros debemos de orar sin desanimarnos, a orar siempre, a orar con constancia, con perseverancia, con humildad y a orar siempre. Entonces, Dios, después de 400 años que el pueblo, pues, bajaron felices a vivir a la tierra de Gosén, pero luego, después de que faraón muere y después de que José muere, el pueblo es esclavizado por los egipcios y obligado a trabajar trabajos forzados, a tener las penurias tan fuertes y a construir y a hacer tantas cosas, una vida totalmente, pues, que no se le desea a nadie, ¿verdad? Esclavizados, maltratados, pero el pueblo clama a Dios y Dios escucha la oración, escucha el clamor de su pueblo y dice la lectura que baja, la sabiduría baja como un guerrero, como un implacable guerrero que se lanzó desde el trono del cielo hacia la región condenada al exterminio, es decir, a Egipto. Se puede interpretar de esta manera. Vemos cómo Dios envía a su mensajero, a su ángel protector, para que baje a liberar a este pueblo de la esclavitud en la que había sido sumergida por más de 400 años. Pero primeramente Dios se le revela en el monte Sinaí a Moisés, en la zarza ardiendo, como el gran yo soy,
y le dice pues de que vaya como libertador, que vaya como caudillo a Egipto para liberar al pueblo de Dios, porque él ha escuchado el clamor de su pueblo y lo va a liberar con mano fuerte y brazo extendido. Entonces, vemos que las lecturas de hoy nos están haciendo la invitación a nosotros como cristianos a que seamos constantes, a que tengamos fe, a que tengamos confianza, a que tengamos esas agallas, a que tengamos esa fuerza de voluntad de orar en todo tiempo y en todo momento. Y pues así es como Dios pues obra esas grandes maravillas, esas plagas que desató sobre la tierra de Egipto, 10 plagas. Y por último pues la peor de las plagas fue la 10ª, que fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Y así Dios, con todo su poder, con toda su gloria, sacó a su pueblo de la esclavitud en la que había sido sumergida por más de 400 años. Y no solamente lo saca de la esclavitud, sino que lo conduce, y dice que los egipcios sacó a su pueblo, dice, repletos de riquezas de oro y de plata, que Dios pues ordenó a Faraón para que les entregara todo eso al pueblo de Egipto por tantos años de servicio que el pueblo había sido esclavizado. Y así Dios abre un camino en medio del mar para que su pueblo pueda pasar. Y una nube, dice la palabra de Dios, cubría el campamento de los israelitas. De día una nube cubría para darle sombra, y de noche una columna de fuego lo guiaba por el desierto. Entonces vemos qué poder tiene la fe, qué poder tiene la oración, pero la fe tiene que ser una fe consistente, así como la fe de Abraham, ¿verdad? Que clamó a Dios cuando los ángeles le revelan que iban a destruir Sodoma y Gomorra por sus pecados. La fe intrépida, la fe atrevida de Abraham clama a Dios y comienza a interceder por los justos que había en esa ciudad. Comenzó pues con 50, después siguió insistiendo con su fe, con su oración, bajó a 40, a 30, a 20, hasta 10. Y fue una fe bien maravillosa, una fe tan admirable que pues nosotros por eso hoy lo llamamos el padre de los creyentes, el padre en la fe, a este hombre maravilloso, Abraham, que es llamado amigo de Dios. También vemos pues como después Moisés, él clamaba a Dios con aquella insistencia, con aquella autoridad, con aquella humildad, con aquella consistencia, con aquella perseverancia. Y recordemos aquel hecho maravilloso cuando van en el desierto y son asaltados por los amalecitas, por el rey Amalek y su pueblo, y dice que Dios le da la orden a Moisés que envíe a Josué a combatir a los amalecitas sin ser guerreros, sin ser diestros en la guerra como lo eran los amalecitas, pero Dios le dijo a Moisés que clamara a él. Con sus manos levantadas, Moisés clamaba a Dios, y mientras Moisés tenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel vencía, pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, vencían los amalecitas. Entonces los acompañantes de Moisés que subieron al monte con él para ayudarlo en la oración y clamar a Dios con fe, cada uno a un lado y Aarón, hermano de Moisés, al otro lado, sostuvieron los brazos de Moisés en alto, sentado en una piedra, hasta que por fin Israel al final del día logra derrotar y destruir por completo los amalecitas. Entonces vemos, queridos hermanos, cómo es de importante que nosotros tengamos fe en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo ve, en aquel que es capaz de abrir caminos donde no los hay, de abrir caminos en el mar, de mover montañas, de mover toda clase de enfermedades que nos agobien, de mover todo problema que nosotros tengamos. Si nosotros clamamos a Dios con fe, Él va a obrar maravillas en la vida de nosotros. Y vemos pues que como pues en el libro del profeta Jeremías, si ustedes leen en el capítulo 33, versículo 3, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces nosotros los cristianos somos tan flojos, somos tan inútiles que clamamos una vez al Señor, oramos, y si Dios no nos concede, nos molestamos, nos sentimos defraudados, que Dios no me escucha, que Dios no me ama. Y la palabra de Dios nos está invitando a que seamos consistentes en la oración, a que seamos personas aguerridas, que no solamente oremos cuando necesitamos de Dios, sino que oremos en todo tiempo y en todo momento.
Me encanta lo que dice pues, en Romanos 5:5, que dice que la esperanza no defrauda y la esperanza todo lo alcanza. Entonces nosotros debemos de estar siempre con la fe y con la esperanza puesta en Dios, clamando en todo tiempo y en todo momento. Y recordemos lo que dice también el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículos 2 y 3, que dice que nosotros no obtenemos porque no clamamos. Y a veces lo que pedimos no lo obtenemos porque pedimos mal o no sabemos pedir. Y muchas veces no lo recibimos también porque Dios sabe que si Él nos da una bendición, nosotros vamos a irlo a derrochar en los placeres y en los pecados que el mundo nos ofrece. Entonces, es de saber pedir, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la oración del cristiano debe tener 3 características. 1, humildad. O sea, reconocernos ante Dios que sin Él no somos ni podemos nada, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, la segunda característica, la confianza, saber confiar así como Abraham, confió ciegamente en la promesa de Dios y se salió de su tierra natal para ir a una tierra que no conocía. Confiar así como Noé, que comenzó a construir el arca en pleno verano y sin saber pues si el diluvio iba a llegar, pero confiar así como Moisés, que fue cuando vio la zarza ardiendo y Dios le revela que es el gran yo soy y lo envía a Egipto. Él, a pesar de que había salido huyendo, vuelve a Egipto para liberar al pueblo de Israel, para ser el instrumento que Dios iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel. Confiar como todos estos grandes personajes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Confiar como la Santísima Virgen María, que le creyó al ángel Gabriel cuando llega, ella siendo una jovencita, y le dice que no tema, que ha encontrado gracia ante Dios y que va a dar a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. Entonces, así debe ser nuestra oración, confiada, la confianza. Y tercero, pues la perseverancia, lo que nos invitan las lecturas de este día, a que perseveremos asidos en la oración, ¿verdad? Entonces, si nosotros oramos de esa manera y clamamos de esa manera, tengamos por seguro que Dios va a obrar maravillas en nuestra vida. En el Santo Evangelio, pues encontramos esta antífona bien maravillosa tomada de la Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, donde nos dice pues que Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y pues bajamos al Evangelio, ¿verdad? Y nos narra aquella maravillosa historia. San Lucas, a mí me encanta San Lucas porque es un tipo bien detallista para escribir y para explicarnos cómo Dios ha obrado maravillas, cómo Dios ha realizado el plan de salvación para su pueblo, y nos pone aquella maravillosa historia en el capítulo 18, en versículo 1 al 8, cuando en Jesús, tratando de enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les narra aquella maravillosa parábola donde dice que había en una ciudad un juez malvado, un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero en aquella misma ciudad también, aparte de este hombre soberbio, de este hombre que se creía mejor que todos, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, vivía también una mujer humilde, sencilla, una viuda, que acudía insistentemente a este juez a decirle que le hiciera justicia contra su adversario. Y esta mujer insistía tanto, y volvemos nuevamente a clamar a Dios con insistencia, con perseverancia, a clamar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Y dice que el juez dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, si no le hago justicia a esta viuda, va a seguirme hostigando, va a seguir aquí importunándome. Entonces dice que decide hacerle justicia a la viuda. Y el Señor Jesús continúa con su parábola y dice: ¿creen ustedes que si este juez, que era malvado, que era justo, que era un hombre que no temía a Dios, un hombre soberbio, un hombre engreído, un hombre pues insensato, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, si él accedió a hacer justicia a esta viuda por la insistencia de ella, creen ustedes que su Padre Celestial, Dios amoroso, misericordioso, que es amor absoluto, amor supremo, no va a hacer justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche?
Entonces, hermanos, esta lectura debe de animarnos a nosotros como cristianos para que no desfallezcamos, para que no dudemos, para que no dejemos nunca de clamar a Dios, para que no dejemos nunca de orar a Dios, para que no dejemos nunca de usar la oración, que como yo les he dicho más de alguna ocasión, algunos santos definen la oración de una manera tan maravillosa. San Agustín la define como la llave que abre la puerta que tiene acceso a los tesoros del rey. Eso es la oración. Usémosla, hermanos, usémosla para obtener la bendición de Dios. La oración también. Recordemos que Dios obra maravillas en nuestra vida, no cuando nosotros nos frustramos, no cuando nosotros nos enojamos, no cuando nosotros lloramos de rabia o de decepción porque Dios no escuchó nuestra oración, sino cuando nosotros doblamos rodillas y clamamos a Dios con fe, con humildad, con confianza y con perseverancia, como lo hacían los grandes personajes de la Sagrada Escritura. Y nuestro Señor Jesucristo en muchas partes en el Santo Evangelio nos da ejemplo. Él, después de predicar, después de hacer un milagro, una curación, después de alimentar a la muchedumbre con 5 panes y 2 peces, después de caminar sobre las aguas, después de resucitar un muerto, después de sanar los leprosos, después de curar a los ciegos, después de su última cena con sus discípulos, Él siempre se retiraba a solas a orar. Y si Él, que es Dios, que es el Hijo de Dios, y también verdadero Dios y verdadero hombre, oraba con insistencia, clamando a su Padre, ¿por qué nosotros, que somos unos pobres y miserables pecadores, unos pobres siervos que no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer, por qué no clamar a Dios a tiempo y a destiempo, de día y de noche, en la alegría, en la tristeza, en la soledad y en la compañía, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad? Acudamos a Dios, hermanos, en todo momento y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé ese don de piedad para que nosotros sepamos en todo tiempo y en todo momento buscar, amar, adorar, servir y clamar a Dios con perseverancia, y que a ejemplo del santo que celebramos hoy, que les mencionaba al principio, San Alberto Magno, que tenía una gran devoción, un gran amor a la Santísima Eucaristía y una devoción inmensa a nuestra Reina del Cielo, nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que tengo aquí a mis espaldas, que así como tengo su imagen yo, pues que nosotros clamemos, oremos, meditemos, luchemos y nos esforcemos con la ayuda y la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo a ser mejores personas, mejores cristianos y mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor, Rey de cielo y tierra, Alfa y Omega, principio y fin. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.